Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy traigo un programa guionizado por mí desde hace, creo que más de un año. Que no lo habías hecho. Sí. O sea, vengo tan acostumbrado a que venga ya el trabajo realizado por otras personas que ostras, se me ha hecho incluso hasta cuesta arriba, hacer un guioncillo para contar cosas hoy. Vienes a mesa puesta, como en tu Twitch. Sí, totalmente. Bueno, a mesa puesta hace tiempo ya que no se hace, pero ya. Ahora hacemos otra cosa que es la mecánica naranja. Sí, con Rafa, ya. Rafa. Muy bien. Eso es. Sí, no, pero decía por venir aquí al podcast a que te cuenten cosas y a decir tus opiniones, sin traer los deberes hechos, ¿eh? Sin traer, totalmente. Me leo un poco por encima lo que va a hablar la otra persona y a correr. Bueno, pues hoy bien quería traer un tema que tenía hace tiempo que quería tratar esto, y es hablar sobre la anatomía de las cartas. Al principio tenía dudas de si esto iba a dar para programa o tal, pero bueno, me he puesto a guionizarlo un poco y yo creo que vamos a tener programa. Aquí hay programa, ¿no? Como cuando se dice aquí hay juego, pues aquí hay programa. Entonces quería hablar de la anatomía de las cartas. A esto me refiero a la estructura que lleva una carta, donde se colocan los iconos, donde se coloca la imagen, donde se coloca quizás un texto. Sobre todo basándonos en la usabilidad que va a tener esta en el juego, ¿no? Ya sabemos que tenemos cartas para un montón de tipos, tenemos cartas para juegos de bazas, cartas para juegos temáticos, cartas que tienen narrativas, cartas que, bueno, en cada juego se utilizan de una forma diferente. Y a veces se utilizan, en su anatomía, se utilizan en una forma correcta y otras veces no tan correcta. Queda bonito, quizás no es funcional, y el por qué se ha hecho esa carta así, a veces tendrá un porqué y otras veces pues será simplemente por costumbrismo, que es algo que vamos a ver ahora. Sí, este es un ejemplo de fallo de principiante total. O sea... Bueno, hay muchos juegos así, que diseñados así. Sí, pero digo principiante en el sentido de... hay muchas reglas, que yo creo que vas a comentar unas cuantas, que funcionan siempre, y si se le deja a quien maqueta o a quien ilustra un poco de alegría, o el proto ya venía regulero en estos aspectos, pues no se aprovecha la cantidad de años o incluso siglos, yo creo, ¿no? También. De experiencia. Porque llevamos mucho tiempo teniendo cartas en la mano y, bueno, nuestras manos no han cambiado mucho en los últimos 40.000 años. Así que por ahí yo creo que hay mucho que contar. Sí. Yo te animo a que cualquier cosa que se te ocurra durante el programa la vayas comentando también, ¿eh? Tú me cortas sin problema, no tengo problema. No, hoy yo vengo aquí a escuchar. A escuchar, pero bueno, siéntete libre de interrumpirme Vale, muy bien. en cualquier momento. Lo primero que vamos a hacer es hablar del origen de las cartas. Uh-huh. Bueno, pero antes de todo te quería hacer una pregunta. Si yo te digo cómo debe ser la anatomía de una carta, Pablo, ¿tú cómo crees que tiene que ser? Pues depende. Yo creo que la mayoría de las veces me la imagino en formato retrato, o sea, la parte estrecha mirando hacia arriba. Uh-huh. Y me imagino que si tiene algún valor numérico, me lo imagino también en alguna de las esquinas, típicamente en la esquina de la izquierda puede ser, para que pueda poner varias cartas en mi mano, en una mano solo, y poder ver todos los valores. En abanico, ¿no? Sí, eso es. Y no sé, igual alguna ilustración chula en el centro, algún texto abajo, más o menos por ahí. Vale, te iba a preguntar, si te digo dónde poner el coste de una carta, ya me has respondido, ¿no? En sí, la parte bueno, superior. No sé si el coste o algo, pero números importantes. Sí. Un valor del juego, vamos. Sí. Si te digo que la carta tiene que tener un efecto, ¿dónde lo pondrías? Pues ahí dudo más. Yo creo que tampoco tengo mucha cultura lúdica, pero creo que sería en la otra parte superior, o sea, es decir, en la esquina superior derecha, podría ser. Uh-huh. Vale, y si la información relevante de la carta es cuando la carta está jugada encima de la mesa, ¿dónde estaría esa información?
Bueno, entiendo que, o sea, que las cartas se van a solapar encima de la mesa, ¿o no? Bueno, no es lo mismo tener información oculta en la mano que tener la información abierta en la mesa, ¿no? Bueno, si van a estar en la mesa, yo voy a suponer que no todo el mundo está mirando desde mi lado, así que creo que debería estar replicada esa información y además dada la vuelta, es decir, como los números de una baraja, que se ve el 4 para un lado y del 4 desde la perspectiva contraria, ¿no? Porque igual si hay un solo número, pues es fácil leerlo, entre comillas, al revés, pero si es una palabra o si es algo más, un icono o algo así, pues creo que agradecería que estuviera rotado, es decir, que hubiera cierta simetría en la carta desde el medio hacia arriba y desde el medio hacia abajo, algo así, no sé. Totalmente, vale. Vale. Bueno, estas preguntas las dejamos en el aire y luego las iremos resolviendo según vaya pasando, ¿vale? Vale, si no ha aprobado, lo siento, no tengo mucha... Está bien, todo está bien, no pasa nada. Vale. Ok, vamos a hablar primero del origen de las cartas. Las cartas surgen en el siglo IX. En el siglo IX, en China, se crea el papel que utilizamos hoy en día para escribir, quizás una versión más tosca, una versión más gruesa y no tan refinado como el que tenemos hoy en día, que son folios de escasos milímetros, si llegan, que no llegan ni al milímetro, ¿no? Que son décimas. Pero bueno, se inventa el papel, con esto se empieza a hacer nuevos componentes, nuevos materiales o nuevas cosas con materiales nuevos no, con el papel, que es un material, se hacen nuevos elementos, ¿no? Donde uno de ellos es las cartas, las cartas vienen como una evolución de lo que fueron las tabas antiguamente, o los huesos, o marfil, o madera, que se utilizaba de forma tallada para hacer otro tipo de juegos, como podría ser el mahjong o el dominó, por ejemplo, ¿no? Juegos conocidos, incluso otros tantos juegos que hoy en día, pues quizás no tienen nombre, pero que en su día, pues se jugaban. Y bueno, el hecho de ser formato de papel da otra versatilidad de juego, de sostener de diferente forma ese elemento, ¿no? Porque pues sujetar varias fichas juntas a la vez, como las del dominó, que son fichas de madera talladas, por ejemplo, sostenerlas en tu mano como que era un poco coñazo, o si eran muy grandes, muy pesadas, como que no se podía hacer. Sin embargo, con el papel, pues nos da la versatilidad de hacer este formato que hoy conocemos como carta. Por lo tanto, aquí entran nuevos elementos en juego, nueva información oculta, nueva forma de gestionar lo que puedes tener en la mano en cuanto a un juego estemos hablando, ¿no? Con el tiempo, las cartas se utilizaron para diferentes juegos que yo no he llegado a conocer, no me sé los nombres, los he podido buscar en internet, pero bueno, no es el caso, no tiene relevancia. Y el juego fue evolucionando hasta que en Europa llega a finales del siglo XIV. O sea, fíjate si ha pasado tiempo desde que empezó la primera carta hasta... Bueno, el naipe, el primer naipe, para quien esté entendiéndolo mal, es el primer naipe, que es una carta de juego, vamos, para no confundirse. Pues pasaron mucho tiempo. Y es en este momento, más o menos en el siglo XIV, cuando el mundo árabe añaden palos a las cartas, ¿no? Las cartas antes eran numéricas o tenían ciertos elementos para jugar al estilo dominó, pero con otra especie de forma de juego, ¿no? Y llega un momento en el que los árabes incluyen palos a las cartas, y que son los que hoy conocemos en la baraja española, que son las copas, los oros, las espadas y los bastos. En cada país esto se fue extendiendo de forma diferente, y sus palos en cada país eran diferentes. En un sitio pues eran hortalizas, en otro eran animales, en otro era lo que fuere. Y los dos que han persistido a lo largo de la historia, podríamos decir, o las más conocidas, son las de hoy en día, conocidas como la baraja española, que tienen estos 4 palos, o la baraja francesa, que es la típica baraja de póker, que tiene las picas, los rombos, los corazones y tréboles. Los tréboles. Exacto. O sea que tenemos estas variantes, pero hay una cosa que se ha mantenido siempre a lo largo del tiempo, y es que era estos 4 palos que se mantenían en las barajas. Quizás porque eso ya funcionaba y no hacía falta darle más vueltas, quizás porque los países simplemente querían tener su baraja personalizada pero poder seguir jugando a los juegos que ya existían, ¿no? O que ya se habían popularizado, tales como la brisca, que en su día se llamaba la gresca o algo así. Pues hoy en día se conoce como la brisca, que es como una pequeña variante o una especie de... como el tute, o sea, se juega igual, lo que pasa que el arrastre es diferente, ¿no?
cambia un poco ahí la forma de juego, pero bueno, estos juegos creo que los conoce todo el mundo. Juegos de bazas, que son los que se popularizaron, estos juegos de bazas, incluidos más adelante, pues el juego como puede ser el póker, que no deja de ser también un juego de bazas, lo que pasa que aquí añadimos una cosa que es la colección de sets, ¿no? En el póker. Vamos a coleccionar parejas, tríos, o vamos a coleccionar del mismo color para hacer escaleras, o vamos a hacer diferentes cosas. Hoy no vamos a hablar de mecánicas, ¿vale? Simplemente vamos a hablar de la anatomía de las cartas, pero aquí estamos viendo que este tipo de juegos tienen algo en común. Lo primero es que las cartas se mantienen en la mano ocultas. Como las cartas las vamos a tener ocultas en la mano, vamos a tener que usar estas cartas de una forma eficiente, de forma que lo que se estipula es que las cartas en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha va a tener el valor numérico de la carta, de forma que si la carta la recibes de un lado o del otro, vas a tener siempre arriba a la izquierda el número de la carta. Las traseras siempre eran todas iguales, da igual la posición de la carta, que no ibas a saber si estaba boca arriba o estaba boca abajo. En aquel entonces no existían fundas, entonces, pues si barajas las cartas y se mueven por la mesa y tal, la gente no se preocupaba en darle la vuelta a la carta para que quedaran todas en la misma posición como hacemos hoy en día, sino que eras barajado y ala, como toque. Todo el mundo hemos jugado con una baraja española, la hemos mezclado y ha quedado eso como ha tenido que quedar, ¿no? Y solamente le hemos dado la vuelta a las cartas cuando de repente te han dado de un banco una baraja de regalo que pone el símbolo y dices, este símbolo está al revés, hay que dar la vuelta, ¿no? Porque la trasera es rara. Y bueno, pues en esta forma de analizar las cartas, en estos juegos de bazas, hay una cosa muy clara, que es esa puntuación de la carta en esa esquina, o en 2 esquinas. En algunas barajas quizás la ponían en 4 esquinas a la vez, pero por lo general solamente era esquina superior izquierda, esquina inferior derecha, de hecho en la esquina inferior derecha con el número dado la vuelta, para que siempre estuviera el número bien orientado en tu mano en la esquina superior izquierda de la carta. ¿Por qué se daba esto? Venimos en un mundo en el que la mayor parte de la población es diestra. Y todo el mundo cuando coge una baraja o coge unas cartas y las quiere poner en abanico en su mano, tiende a sujetarlas con la mano izquierda y extenderlas con la derecha, aunque luego se las quede en la derecha, ¿no? O cogerlas con la derecha y con la izquierda extenderlas, pero extenderlas por la parte trasera. Es como natural, nos sale como natural hacer eso. De forma que cuando extiendes la carta, lo que tú decías antes, siempre se quedan los valores de todas las cartas visibles. Además, en estas cartas, además del valor, muchas veces se añadía el icono correspondiente al palo de la carta. Si era una copa, pues una copita pequeña. Que era una espada, pues una espadita pequeña. Para que desde la mano, sin tener que ver toda la carta, tú supieras el palo al que correspondía y el valor numérico de la carta. Esto también servía no solamente para que tú en la mano pudieras desplegar esa mano así, sino que para que con un fragmento muy pequeño de la carta tú tuvieras toda la información necesaria sin necesidad de levantar o mostrar las cartas abiertamente y evitar que otros jugadores te vieran la mano. Y hemos visto muchas veces en el póker, ¿no? Cómo juegan, cómo ponen las cartas sobre la mesa, levantan solamente una esquinita y con eso ya saben lo que tienen. Esto es debido a este formato de carta en el que realmente tú juegas con una esquina de la carta y el resto pues es innecesario, o no, o sí es necesario. Ahora lo veremos. Otro de los rasgos que tienen estas cartas es que tienen en el centro de la carta la ilustración muy bien marcada iconográficamente con el palo al que corresponde esa carta. De hecho, si jugamos por ejemplo, con copas y tenemos el 3 de copas, ves perfectamente que hay 3 copas en la carta. Eso te está dando una información muy clara. Cuenta hasta 3, que es el numerito que te va a poner en una esquina, y además ves que son copas. Esta información en la mano no nos vale para nada, pero si estamos jugando a juegos como la brisca, por ejemplo, las copas, o sea, cuando juegas las cartas quedan encima de la mesa. Y es necesario que todo el mundo en la mesa vea qué valor tiene esa carta y a qué palo corresponde. Por eso los iconos son tan grandes, por eso ocupa toda la carta esta figura. Y aquí ya vemos que se ofrece información abierta a todo el mundo y que esa estructura de carta tiene un porqué, ¿no? Si tú estás jugando enfrente de mí, tú tienes que ver claramente qué es lo que yo estoy jugando, porque si estamos jugando a juegos que tienen esta mecánica de bazas de arrastre, tienes que ver claramente que yo he jugado copas para que tú puedas seguir jugando copas, o si he jugado oros para que tú puedas seguir jugando oros. Una cosa que igual la gente no sabe, pero que es bastante curiosa, es que en la baraja española
en lugar de poner un simbolito al lado como diamantes, picas, corazones o tréboles, lo que hacen es hay un recuadro que envuelve toda la carta, la ilustración, y los oros, por ejemplo, el recuadro está entero, mientras que en las copas falta un cachito, en las espadas faltan 2 cachitos y en los bastos faltan 3 cachitos, de tal forma que tú solamente viendo la esquina de la carta y el número no tienes ni por qué fijarte en la ilustración. Tendrías como una manera muy rápida de ver de qué palo es cada carta sin tener que fijarte en el dibujo. Exacto. Sí, es algo curioso lo de la baraja española, la verdad. Y no solamente eso, sino que ese numerito que estamos hablando, claro, es muy pequeño. Si lo ponemos en información abierta en la mesa, sería tan pequeño que tú tendrías que venir hasta ahí y mirarlo, ¿no? Por eso hace que la ilustración cobre mucho más peso una vez que está jugada en la mesa. Si nos venimos a los juegos de hoy en día, veremos que todos los juegos de bazas, o la mayor parte de los juegos de bazas, comparten un poco esta estructura. Siempre vamos a ver, quizás por colores, se ve la carta que tiene un color concreto. En el centro hay veces que pone el número en grande, gigante, porque tenemos el color del palo y el valor de la carta. Además, las esquinas siempre están aprovechadas de esta manera. Y en muchos juegos, para mejorar la usabilidad en gente que no sea diestra, se ha incluido en todas las esquinas el valor numérico, de forma que puedes hacer el abanico hacia la derecha o hacia la izquierda, y así todo el mundo puede tener la misma información sin necesidad de que todo el mundo juegue hacia la misma dirección. Esto han sido cosas que han ido evolucionando, que están bien, pero bueno, ya vemos un poco el origen de dónde vienen estas cartas. Cuando pasa el tiempo, ya llega el siglo XX, quizás hay algo antes, ¿vale? También estaban las cartas del tarot, ahora no me voy a meter con ellas, hay otro tipo de cartas, pero ya como juego, hablamos como juego que quiere meter más elementos más allá de las bazas, llega la época de Magic, vamos a decir, ¿no? Antes de Magic hay muchos juegos que intentan hacer estas cosas, juegos que no han pasado a la historia, juegos que han intentado hacer cosas, pero no lo han conseguido. Juegos rollo coleccionables que también tienen sus habilidades y sus cosas, como creo que uno de los primeros era un juego que se llama Baseball Card Trading Game o algo así. Y no es que fueran cromos o jugadores de la liga de la época, como muchas veces tenemos a costumbre de encontrar en los kioscos, ¿no? Voy a hacer la colección de este equipo. No, eran jugadores genéricos, pero todo era coleccionable. Entonces, había sobres, tú podías conseguir estos sobres y tú luego jugabas a un juego. No simplemente para un álbum, sino que era un juego en sí. Este juego nació en Estados Unidos, no debió tener demasiado éxito. Además, pues ya sabemos que los juegos de deporte hoy en día no tienen mucho éxito. Bueno, pues hace un casi 100 años, porque tampoco. Eso es algo que se ha mantenido. Y llegó un momento en el que llegó Magic. Magic revolucionó el mercado, tuvo mucho éxito, quizás por la temática, junto con las mecánicas, con un montón de cosas, porque Magic no es que inventara mucha cosa, sino que unificó muchas otras cosas que hacían otros juegos. Obviamente era novedoso todo lo que hacía, pero si empiezas a analizar todas las mecánicas de Magic en su origen y los otros juegos que se fueron quedando por el camino, que también eran de cartas y tal, pues vamos a ver que hay ciertas similitudes con algunos de ellos porque arrastra mecánicas de esas ideas que quizás no fueron tan fructíferas. Cuando llega Magic, ya os digo que trae nuevas mecánicas, por lo tanto, tiene que rediseñar las cartas. Ahora las cartas ya no nos valen que se vean de la derecha, que se vean de la izquierda, que se vean de todos los lados. No, ahora necesitamos que las cartas se vean en una posición concreta. ¿Por qué? Porque las cartas traen texto, traen habilidades, traen rasgos, traen elementos que no se pueden representar solamente con un número y no se pueden representar solamente con un icono, sobre todo siendo un juego del que no te venden un manual de por sí, te venden cartas y tienes que entender lo que te está diciendo la carta, ¿no? No es como un juego cerrado en el que ves la trasera del manual y dices, vale, este icono hace esto, este icono hace lo otro. No, a ti te dan un sobre con cartas y, oye, búscate un poco la vida, pues tienes que tener un texto explicativo. Obviamente esto con el tiempo pues se ha ido recortando, ¿no? Porque ya todo el mundo tiene esa cultura de Magic, sí que hay reglamentos más accesibles, sobre todo online, ¿no? Hay como reglas ahí que se pueden coger bien y esto ha evolucionado. Pero en sus inicios, digamos que teníamos el texto y los textos no tenían una palabra clave para representar algo, sino que te decía directamente lo que hacía la carta, ¿no? Te dice, esta carta destruye una criatura, esto es una criatura, esto otro es un encantamiento, esto es una tierra.
Pero vamos a ver cómo solucionaron el problema de la usabilidad en las cartas de Magic. Como ya he dicho, cambia por completo la anatomía de la carta. Conocemos hasta ahora solamente juegos de bazas, por lo tanto solamente hacía falta un número y una iconografía, y ahora no, ahora nos hace falta más, nos hace falta que el juego tenga cierta inmersión con imágenes para que eso no se sienta tan frío. Necesitas que la carta tenga un coste para poder ser jugada. Necesitas que tengas una cajetilla con un texto para que te dé cierta información. Necesitas una iconografía para que represente el ataque y la defensa de las criaturas. Y necesitas un sitio donde digas, oye, existe este tipo de carta de estos colores y además esto es un tipo de carta concreto perteneciente a una facción porque hay sinergias que, bueno, pues hay que reflejarlas para que hagan combos entre estas cartas, ¿no? Es como muy ambicioso. Y vale, pues aquí dice creadores de Magic o quien diseñó el formato de carta, porque no sé si el origen del diseño de carta fue de Richard Garfield o lo diseñó alguien después y dijo esto es mejor, ¿no? La cosa es que aquí vamos a encontrar otro elemento funcional y que luego vamos a ver que se ha mantenido a lo largo de la historia muchas veces de forma poco acertada. Tenemos Magic y aquí vamos a encontrar un elemento clave que lo primero es que a ti no te interesa saber el valor de la carta. A ti te interesa saber el nombre de la carta, ya que Magic se basa en que tú conozcas las cartas que tienes en tu mazo y que sepas lo que hacen simplemente por el hecho de conocer la carta, ¿no? Yo leo el nombre de la carta y digo, vale, tengo en la carta un ritual siniestro. Pues ya sé yo que el ritual siniestro hace cosas, porque lo importante es eso. Pues esto se mantiene en la esquina superior izquierda de la carta. Yo voy a la esquina superior izquierda y voy a leer ritual siniestro. Lo importante lo tengo ahí. Después tengo a la derecha, en la parte superior de la carta a la derecha, voy a tener el coste de la carta. Esto está bien que esté ahí porque cuando yo tengo las cartas en abanico, simplemente deslizando un poco las cartas hacia abajo o deslizando alguna hacia arriba, puedo ver fácilmente el coste de esa carta sin tener que mover todas las cartas para un lado o para el otro. Después tenemos una zona que es la ilustración. La ilustración está en la parte superior de la mitad superior de la carta. Esto está aquí por un motivo que ahora lo analizaremos un poquito más tarde. Y luego tenemos en la parte inferior de la carta, la mitad inferior de la carta, lo que vamos a tener es un texto. Un texto que te va a decir lo que hace la carta, las habilidades especiales que tiene, si tiene alguna, o si no tienen nada, pues quizás aprovechan y te meten un poco de historia de esa carta en el mundo que se han creado para el propio juego. Y por último vamos a tener en la parte inferior del todo, a la derecha, el valor de ataque y de defensa de una criatura en caso de que esa carta sea una criatura. Y muy inteligentemente se aprovecha el centro de la carta entre esa imagen y esa cuadrícula que tenemos, ese espacio para poner información de la carta que solamente es relevante pues a la hora de determinar qué tipo de carta es para jugarla, pero que una vez que tú ya tienes la carta jugada, pues como que ya te da un poco igual, ¿no? Te sirve para saber cómo interactúa con el resto del juego, pero realmente no te hace falta saberlo mientras lo tienes en la mano, porque ya hemos dicho que lo importante aquí es el nombre de la carta y después el coste. Uh-huh. A mí, una cosa que sí que me parece que está bien es todo lo que has contado, pero que me genera ciertas dudas es la parte del texto, porque muchas veces los efectos son tan complicados que no se pueden convertir a algo que no sea texto, pero el hecho de que haya texto creo que rompe bastante el juego si no te sabes las cartas de memoria. Claro. No sé si en este juego en concreto, pero la mayoría de juegos que tienes que estar leyendo las cartas, te ahorras leer ese apartado del manual, pero me parece que rompe un poco la dinámica de juego. Sí. Entonces, pues es algo que también yo lo veo en mucha gente que empieza a hacer cosas y que les mete bastante texto y cada vez soy más partidario de cartas que sean internacionales, por así decirlo. Sí, o sea que sin texto. Sin texto, con mucha iconografía que sea más o menos clara y tal, pero no siempre es fácil. O sea, y en Magic es imposible, claro. Sí, eso es. Pero esto va por la premisa del juego. La premisa del juego ya te está diciendo que tú tienes que conocer la carta antes de jugarla. No es un juego cerrado en el que tú vayas a ir con tus cartas, te ponen un mazo delante y con las
cartas que te den, tú tienes que jugar. No. Tú tienes que conocer lo que estás jugando. Es un juego competitivo, es un juego que va más allá. No quiere ser un juego casual. Esto, lo del juego casual llega más tarde. Pretende ser un juego competitivo en el que todo el mundo se haga su baraja y se sienta la persona más poderosa del mundo porque ha hecho una baraja concreta. Por lo tanto, sabes todo lo que estás metiendo en tu mazo, tú lo conoces. Porque es un juego que empieza antes de empezar a jugar. Tú te tienes que formar la baraja y para eso vas a dedicar un tiempo a conocer las cartas, formarte la baraja a tu gusto, etcétera, etcétera, y luego ya vas a jugar conociendo lo que tienes, ¿vale? Esto es lo que pretende ser Magic, ¿no? Desde un inicio. Que tú conozcas todo antes de jugar, porque tú tienes... En Magic realmente cuando juegas es una estrategia basada en lo que tú has invertido en ese mazo, ¿no? Yo tengo que jugar a este juego, vale, y entonces tú tienes que conocer todo lo que hay en tu mazo para poner los combos, saber cómo va a funcionar y todo. No es un juego de un rollo más casual, podríamos decir, en el que te dan cartas y con esto te las tienes que apañar. No. Esto es una estrategia formada antes del juego porque es otro universo. Y esto hay que entenderlo muy bien porque es otro universo. Para los juegos de cartas coleccionables, esto puede funcionar en todos los juegos de cartas coleccionables que tú quieras. Incluso en LCGs, que no son coleccionables, pero que son expandibles porque siempre te están dando las cartas cerradas, pero es básicamente el mismo concepto. Aquí se entiende porque, vale, tú te creas tus propios mazos antes de jugar, por lo tanto tienes que conocer esto a la perfección antes de jugar. Es parte del juego. Y esto es algo que se ha ido arrastrando con el tiempo hasta los juegos de hoy en día, que en los juegos cerrados, en los que son para jugar de forma rápida y tal, pues el texto, como bien dices, pues te saca de la partida, no viene a cuento y demás. Tú cuando juegas a Magic, cuando tienes tu baraja, tú en principio tienes una baraja que te has hecho tú con todo el amor del mundo, buscando las mejores combinaciones, y cuando tienes la carta en la mano y ves el nombre de la carta, tú ya sabes todo lo que hace. Ya sabes si es una criatura, un encantamiento, un instantáneo, un lo que sea, qué habilidades tiene, con cuánto pega, con cuánto sale, no te hace falta mirarlo. Aún así está puesto de una forma correcta para el propósito de ese juego. ¿Sí? Uh-huh. Además, hablábamos de la imagen. Bueno, aquí podríamos decir, joder, pero si el texto está en la parte de abajo de la carta, en la mano no lo puedo leer. Claro, porque hemos dicho que el texto está ahí porque tú ya sabes lo que hace. ¿Y el texto por qué está abajo y no está arriba? Que podría estar arriba y demás. Porque el texto tiene la pretensión del texto es que tú lo puedas leer cuando la carta está jugada en la mesa. Si yo juego una carta en la mesa, en Magic todas las cartas se juegan directamente en la mesa y luego se van al cementerio o se van al descarte, digamos, ¿no? La dejas en la mesa, el texto se pone en la parte inferior para que sea lo más próximo a la persona que está jugando la carta. De forma que cuando la carta está en la mesa, tú la puedes leer y sin problema sabes que es para ti el texto, ¿no? Es como, lo tengo cerca, dentro de la carta está en la parte más cercana a mí. Si pongo la imagen debajo, es como que el texto se me queda en la parte más alejada, ¿no? El texto es importante para la persona que juega la carta. También es para el resto, pero es obligación de la persona que juega la carta decir los efectos que realiza esa carta. Por lo tanto, si yo juego esa carta, soy yo quien tiene que leer esa carta y explicar lo que hace al resto. Y la parte de la imagen está en la parte de arriba porque Magic tiene una cosa que se llama la pila. Aunque esto realmente la gente no lo juega así, porque si yo voy con mi baraja y tú vas con la tuya, yo no quiero mezclar mis cartas con la tuya y demás. Lo suyo es que cuando jugamos las cartas, se juegan en el centro de la mesa. Yo juego una carta, tú vas a jugar, si quieres en respuesta, puedes jugar otra, yo puedo jugar otra en respuesta, y la pila hace que se resuelvan las cartas desde la última jugada hasta la primera jugada. Y si lo pensamos bien, la imagen es la parte de información que no te hace falta en la mesa para resolver los efectos. De forma que yo juego una carta, tú juegas la siguiente, tapas la imagen de mi carta, se te queda tu texto visible por encima del mío, luego otra persona juega otra carta. Imagínate que has jugado 5 cartas, si tú has tapado solamente las imágenes, se te queda un texto que tienes que leer de arriba a abajo, resolviendo en ese orden las cosas que van pasando. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la lógica que tiene Magic a la hora de crear estas cartas de esta forma. El único elemento que me queda por mencionar es el elemento del poder de una criatura, que es el ataque y la defensa, que se coloca en la esquina inferior izquierda de la carta, porque es otro punto importante para que tú lo puedas ver bien desde tu punto de vista, porque una vez que la carta está jugada en la mesa, es el punto más cercano a ti, y está en una esquina que tampoco molesta para el resto de elementos que hay en juego. Y esto sería la estructura de Magic. ¿Has visto alguna cosa rara aquí? Bueno, no. Creo que está bastante lógico todo. Sí, más lógico de lo que parece a priori, ¿verdad?
cuando lo empiezas a analizar. Sí, parece como que lo han puesto así para hacer bonito y no, hay bastante usabilidad. Eso es. Con tanta información que hay que manejar, pues es la forma óptima que han encontrado para mostrar esto. ¿Que hay otras formas y mejores? Seguramente sí. Si Magic naciera hoy en día, seguramente tendríamos más iconografía, tendríamos más elementos que nos den información directa, pero como no es así y ya viene del pasado, pues pasa lo mismo. Y el último elemento a mencionar aquí son las tierras. Es otro tipo de carta que existe en el juego y que tenemos en la parte de abajo el tipo de icono que te da, en bien grandote, y en la parte superior la imagen. Cuando tú estás jugando, apilas estas tierras para decir tengo 1, 2, 3 o 4, las apilas todas juntas, de forma que tapas la imagen y solamente dejas la iconografía visible. Aquí pasa lo mismo que lo que he dicho con el orden de la pila, pero también con estas cartas. Uh-huh. Vale. Hay otras cosas por las que también es importante esta estructura, pero bueno, lo básico y lo importante es esto. Entonces pasa el tiempo y empiezan a salir otro tipo de juegos que ya empiezan a tener también, quieren meter texto, quieren meter habilidades que vienen por aquí. Y los primeros que se me viene a la mente, o los primeros juegos que se me vienen a la mente que ya quieran compartir tanto con Magic, es los juegos de construcción de mazos. Hay otro tipo de juegos, ¿vale?, que han salido antes y demás, pero yo voy a saltar directamente a los juegos de construcción de mazos porque tengo bastantes ejemplos de los que poder hablar. Si tenemos aquí, construcción de mazos, ¿no? Belrán, tenemos. Pablo. Juegazo, sí. ¿Cumple alguna estructura de estas que hemos hablado? Sí, totalmente. Intenta poner siempre el coste en la esquina superior izquierda. Luego, pues también en la parte de abajo, con el efecto de cada una de las cartas pretendemos que sea sin texto, entonces tiramos una iconografía que es más o menos consistente. Si la carta da unas cosas u otras, utilizamos también una barra para diferenciarlo. Si la carta se destruye en el juego, que es llevarlo al currículum, pues también tiene un icono diferente. La ilustración está más o menos en el centro para que la gente no tenga, de lo mismo que comentabas antes, ¿no?, de que cuando la carta está encima de la mesa, que la gente no tenga que ir tanto al detallito de mirar el número o lo que sea, sino que se puede identificar claramente qué carta es. Pero sí que suele venir bastante bien cuando las tenemos en la mano, pues ponerlas un poco en escalera para ver solamente las partes de abajo de cada una de las cartas, que son los recursos que vas a obtener cuando las estás usando. Uh-huh. Vale, ¿y tú crees que es lo correcto? Bueno, creo que se podría optimizar igual alguna cosilla, pero que tiene bastantes cosas medio bien hechas. Uh-huh. Vale, pues ahora vamos a ver que eso es una estructura popular, pero no es la estructura óptima. Para eso vamos a analizar Star Realms. Star Realms es un juego de construcción de mazos que tiene cartas con costes, tiene cartas con habilidades, omite el texto en su mayor parte. Hay a veces que hay un pequeño texto, pero por lo general no hay texto, y que coge este formato de Magic, pero realmente, pues vamos a analizar ahora si realmente está bien cogido o no está bien cogido, ¿no? Yo te voy a decir que, en principio, aquí tenemos muchas cosas mal. Uh-huh. Siendo un juego que me gusta, me encanta y lo disfruto un montón, la estructura de las cartas no es la idónea para este tipo de juegos. Vamos a analizar una carta de Star Realms y vamos a tener el coste de una carta de Star Realms está en la parte superior izquierda, en la esquina que hemos dicho que queremos tener en la mano para poder ver, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el coste de una carta en este juego no lo vamos a utilizar en la mano, sino que el coste de la carta nos interesa cuando la carta está en un mercado general visto para todo el mundo encima de la mesa. Una vez que ya esté en nuestra mano, ese coste nos da absolutamente igual. No lo queremos para nada. Bueno, pues en estas cartas vamos a tener esto en la parte superior derecha, perdón, que lo he puesto al revés. Mientras que a la izquierda, en la parte superior izquierda, vamos a tener el palo de la carta. El palo de si es roja, si es azul, si es verde. Le han dado un icono también para gente que tenga problemas con los colores, eso está bien. Pero vemos que en la parte superior tenemos si es el color y
el coste. En parte no está tan mal, porque si hemos dicho que hacemos el abanico hacia la derecha, cuando tengamos las cartas en abanico, vamos a ver qué palo tiene la carta. Vamos a ver pues qué tipo de cartas tenemos en la mano, si tenemos azules, amarillas, neutrales o lo que sea. Pero tenemos ahí una información que ya digo que pues no, cuando está en la mano no nos vale para nada. Luego tenemos el nombre en la parte superior de la carta. En la parte, o sea, diciendo, si yo deslizo un poquito la carta, puedo leer el nombre de la carta. Star Realms es un juego donde el nombre de la carta nos importa más bien poco. Nosotros queremos los efectos, el color de la carta, vamos a estas bazas, digamos, de colores para hacer nuestros combos, y el nombre se le ha dado pues para meter un poco el rollo temático de son naves, ¿no? Y bueno, pues le voy a dar un nombre a la carta. Lo tenemos en la parte superior central, que bueno, si lo consideramos espacio desaprovechado, pues ni tan mal. Oye, le ponemos el nombre y es un espacio que lo ocupamos con esto. Y además le damos el formato por retrato, ¿no? Con el nombre arriba en el encabezado, que dentro de lo que cabe, pues podría estar relativamente bien. Tenemos luego la imagen en la parte superior de la carta, en la mitad superior de la carta, y los efectos en la parte inferior. Los efectos de la parte inferior, aquí, si analizamos el formato, dices, joder, es como el Magic, ¿no? Todo lo que me da la carta está en el recuadro de abajo. Pero aquí vamos a decir las cosas claras. Esto está muy mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Porque ese efecto tú lo quieres ver cuando lo tienes en la mano antes de jugarlo para poder hacer la estrategia. Si juegas con si dices que, bueno, no, es que tú juegas todas las cartas encima de la mesa y luego ya vas eligiendo cómo vas desencadenando los efectos, pues igual tiene un poquito más de sentido que esté ahí abajo. Pero lo cierto es que en la mano, cuando tú estás pensando, si lo suyo es pensar en el turno de otra persona y ver qué es lo que está haciendo para tú también ver cómo vas a combar tus cartas y demás, en la mano tuya no vas a poder ver todas las cartas, vas a tener que estar desplazándolas, cambiándolas de mano a mano, que es lo que pasa cuando estás jugando, estás moviendo las cartas, ¿vale? Pues esto qué hace, esto qué tal, y hay un meneo de cartas poco funcional realmente, ¿no? Estoy moviendo todo. ¿Por qué? Porque la información que realmente me importa no está donde debería estar. Esto lo habríamos solucionado si los beneficios de la carta estuvieran en la parte superior izquierda de la carta, que se podría poner con la iconografía que ya tiene el juego bien puesta encima en modo columna en la parte izquierda de la carta de arriba abajo. Podríamos tener mejor usabilidad si el coste de la carta, el precio para comprar la carta, tuviéramos en la parte inferior de la carta estuviera el coste en vez de la parte superior, porque en la parte inferior cuando las tenemos en la mano estamos tapando esa parte, ¿no? Entonces en la mano no nos importa, pero cuando está en la mesa, pues sí, está ahí en la mesa y pues prefiero que esté abajo porque en la mano va a tener mejor función. Y la imagen de la carta pues está arriba por un motivo pues básicamente costumbrista, porque si le diéramos la vuelta a esto y pusiéramos la imagen abajo y dejáramos arriba los efectos de la carta, pues sería mucho más útil a la hora de ver esta información en la mano. Por último, estas cartas tienen un último símbolo, que es un símbolo de escudo, que este sí se encuentra en la parte inferior derecha de la carta, que es como el Magic, ¿no? Me interesa para cuando yo lo tengo en mi mesa, ver yo qué valor tiene ahí, pero aquí ya hace una cosa diferente. En Star Realms le da por hacer que las cartas que tienen ese escudo apaisarlas. Ya no son cartas que tienes en la mano en su formato vertical, sino que las tienes que poner en formato horizontal para poder leer los efectos que hacen y todo como lo hace, para que cuando la juegues en la mesa esté apaisada. Entonces ya la estructura como que la rompen completamente y bueno, la usabilidad en la mano es horrible. De esto se debieron dar cuenta cuando en el Star Realms, porque cuando sacaron Hero Realms lo arreglaron y este tipo de cartas apaisadas ya no existe. Lo han dejado todo en el formato vertical. Aunque han mantenido el resto de elementos que hemos dicho que quizás no son los óptimos para este tipo de juego. Ahora que te he contado Star Realms, ¿cómo ves Novel Run? Bueno, pues por lo menos no tenemos cartas horizontales. Son todas verticales. Bueno, yo creo que Novel Run se diseñó también basándose en el uso de estas cartas por histórico, ¿no? Todos los juegos de construcción de mazos que tenemos hasta la fecha, más o menos, comparten esta estructura que acabo de mencionarte. Uh-huh. Y yo creo que es eso. También aquí llega un poco que igual lo puedes meter tú con Neuromandanga si quieres. Lo íbamos a hablar más adelante, pero lo podemos hablar aquí. Y es que hemos visto que
que bueno, ¿por qué se ha creado esta estructura de cartas? Pues porque la gente ya venía conociendo Magic, ¿no? Vamos a darle un poquito el formato parecido, le cambio un par de cosas en un sitio o en otro, pero realmente, pues bueno, se han basado en un diseño ya creado sin valorar el porqué de ese diseño y sin cuestionarse el suyo propio, ¿no? Es como un pequeño calco a lo que ya existía y ya está. Así todos los juegos de construcción de mazos que ha habido hasta la fecha más o menos llevan esa estructura y Novel Run yo creo que también que se ha basado un poco en eso, ¿no? Y aquí llega un poco el tema de la costumbre, de que si yo ahora te hago un juego de construcción de mazos y te quito la estructura y te la cambio completamente y te la hago como te he explicado que la haría yo, con los datos en mi cabeza, la gente colapsa, ¿no? Sí, no puedes aprovechar lo que ya saben, sí. Exacto. A mí me ha pasado esto con diseños propios, como puede ser el que será el próximo Harmony, que el próximo Harmony, adelanto, que va a tener la estructura de Star Realms o Novel Run, ¿vale? Uh-huh. Pero que en los prototipos míos no llevaban esta estructura. Llevaban la estructura que yo te mencionaba. La información relevante en la mano tiene que estar en esta esquina, lo que no es relevante en otra esquina y demás. No sé si tú sí conociste por lo menos la versión de 1909. Sí. No sé si recuerdas que tenías todos los beneficios, estaba en la parte superior izquierda, mientras que el coste de la carta estaba en la parte superior derecha, un poquito hacia abajo, ¿no? Como que en el lateral derecho, para poder tener esta usabilidad en la mano y esa información en la mesa al mismo tiempo, sin necesidad de tener que estar pasando las cartas ahí de una en una para un lado o para el otro. Y luego sí que tenía abajo, justo en la parte de abajo de la carta, un efecto de papelera que en mi usabilidad era, deslizando la carta un poco hacia abajo, ya veías lo que te estaba dando la papelera, ¿no? Tú la tienes, deslizas un poco hacia abajo y ya ves ese efecto de papelera. Eso es algo que cuando yo lo he sacado, bueno, y lo sigo sacando porque tengo otros protos de cartas de este estilo, y todo el mundo le pasa que colapsa porque tiene la mentalidad ya de que el coste siempre tiene que estar arriba, a la izquierda o a la derecha, y los efectos siempre tienen que estar abajo. En el momento en el que le pones los efectos que te da la carta arriba, o sea, los beneficios que te dan la carta te los ponen arriba, la gente empieza a colapsar y a no entenderlo, todo por este costumbrismo que se lleva arrastrando durante décadas. Totalmente, sí. Yo seguiré luchando en mi interior, seguiré luchando por este formato de usabilidad en las manos, en las cartas. Pero bueno, ya sé que no puedo competir contra el mundo, aunque yo, con mis protos, lo seguiré haciendo. Muy bien, sí. O sea, al final la tendencia se cambia poquito a poco. Y si nos equivocamos colectivamente en un modelo inicial, pues habrá que ir formando a la gente poco a poco, sí. Voy a analizar brevemente otro formato de carta, que es otro juego llamado Ascension, que es más antiguo que el Heroes Realms, y que yo considero que también está mal. También está mal por las mismas cosas que hemos mencionado ahora. Este formato sí que ya es 100% Magic, es más Magic todavía que el anterior, casi. Pues, los iconos importantes están en la cajetilla de texto, en la parte de abajo, obviamente, donde ya no hay iconos, sino, bueno, algún icono tenemos, pero tenemos mucho texto también, que no está simplificado, ¿no? Porque hay mucho texto, además de iconos. Los efectos extra que den las cartas, todo está abajo. El coste de compra está arriba a la derecha. Arriba a la izquierda tenemos el nombre de la carta, que no nos importa para nada en este tipo de juego, en el que solamente queremos cartas que nos den más iconos y más iconos. Y en la esquina inferior izquierda tenemos unos puntos de victoria, que esto es la única parte que está bien, ¿no? Que es, tenemos unos puntos de victoria que solamente nos sirven para el final de la partida. Pues lo pongo en una esquina que no moleste, que ya lo contaré al final de la partida, ya que durante la partida en sí no me influye en nada, ¿no? No me hace falta saber cuántos puntos me da una carta para jugarla porque está en mi mazo y son los puntos que me da y ya está. Y así son la mayoría de los juegos de hoy en día que no son de bazas. Obviamente hay excepciones, ¿eh? Siempre hay juegos que lo hacen de otra forma y que tienen una usabilidad más correcta, pero la mayoría son así. Si es un juego de bazas, no. Los juegos de bazas siguen manteniendo este tema clásico, incluso lo mejoran, como hemos hablado antes. Pero este formato que ha instaurado Magic se puede ver en prácticamente todos los juegos de cartas coleccionables, en todos los juegos LCG y en todos los juegos de cartas que salgan hoy en día, porque la mayoría llevan esta estructura no cuestionada, sino que ha sido como copiada a lo que ya se conoce y a lo que la gente conoce. Tenemos el lado bueno de que todo el mundo conoce el formato, por lo tanto, se hace intuitivo eso, ¿no? El coste está arriba a la derecha, el nombre está aquí, tal.
lo vemos visualmente muy bonito, todo el mundo lo ve bien porque ya lo tiene interiorizado, pero realmente el uso que le vamos a dar en la mano pues es peor al que realmente debería. Uh-huh. Y creo que ya está por aquí, ¿no? Ya hemos hablado que aquí podíamos sacar Neuromandanga. Y bueno, te voy a hacer un pequeño ahora el recapitulación. ¿Tú te acuerdas de las preguntas que te he hecho al principio? Sí, más o menos. Si sí. te pregunto por el coste de una carta, ¿ahora dónde debería estar? Pues ahora dudo, porque una cosa es lo que dice la tradición y otra cosa es lo que dice la usabilidad. Ajá. Pero vamos, si queremos seguir la tradición heredada de todo lo que hay y aprovechar a la gente que tal, pues donde estaba, en la esquina arriba, a la superior derecha. izquierda. Sí, Vale. a la izquierda, pero si no, pues o sea, si quieres ser rupturista como es Adrián, pues es mejor no ponerla ahí, es mejor que en mano se pueda ver mucho más rápido. Sí. Sé que es difícil cambiar el chip de la gente, pero creo que este programa quiero que sirva como reflexión para que cuando tú vayas a diseñar una carta y no sepas qué formato darle, pienses en estos conceptos. ¿Qué usabilidad tiene la carta? ¿Se va a usar en la mano? ¿Se va a usar en la mesa vista para todo el mundo? ¿Es información que solamente debo saber yo? ¿Es información que cuando esté revelada la debe ver todo el mundo con facilidad? ¿Es información que está en la mesa que debo saber antes de tenerlo en mi mano, pero luego va a tener otro efecto como es en los juegos de construcción de mazos, ¿no? Que hay información que te interesa cuando la carta está en el mercado y luego hay información que te interesa cuando está en la mano. Y con esto, ¿cómo puedo hacer para que el juego no se vuelva tedioso y yo lo pueda hacer que sea visiblemente bonito? Me ha pasado en este Prototipos del que hemos ido recientemente, que he visto bastantes juegos con este formato del que estábamos hablando. Quizás encima no tienen más que un texto en la carta, es una imagen y un texto. Y el texto se encuentra en la parte inferior de la carta, de forma que cuando quieres jugar la carta las pones en abanico y no lees nada. Tienes que ir las cartas una a una para leerlas. Quizás si tu juego requiere que las cartas tengan texto, valorar si el texto puede estar en la parte superior para poder leerlo de una forma más útil, valorar si esas cartas se tienen que colocar en algún tipo de forma de cascada que habíamos hablado antes para que tenga un texto coherente, o si se puede poner iconografía, pues mucho mejor. Hoy en día tenemos un nivel iconográfico muy alto, creo que la gente entiende muy bien los iconos y hace que haya muchas cosas que se puedan representar con 4 símbolos y que todo el mundo lo entienda a la perfección. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, hay que vencer estas dinámicas o estas inercias que comentábamos, y luego que hay gente muy enrevesada. O sea, sí, totalmente. O sea, una cosa es lo que tengas en mano, pero hay gente que por ejemplo, prima mucho más también el aspecto visual, más que la usabilidad pura y dura. No sé, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Además, que no todas las cartas tienen los mismos componentes. Es decir, que hay algunas cartas, por ejemplo, me estoy acordando de un proto tuyo, por ejemplo, que comban las cartas entre ellas, y entonces hay una parte que está en un lado tiene que conectar fácil con el otro lado y tal. Entonces hay más dificultad a la hora de que solamente teniéndolas en la mano, sin bajarlas a la mesa y empezar a hacer un puzzle ahí, que es lo que me pasaba jugando a tu proto, sí. Ver todas esas conexiones, ¿no? O sea, hay juegos que utilizan cada vez los juegos exprimen más el formato de la carta. Antiguamente, como decías, eran solo números. Luego, bueno, pues la cultura musulmana metió el tema de los palos, pero es que ahora dentro de una carta hay como 7, 8 cosas y muchas de ellas, pues además están preparadas. Estoy pensando, por ejemplo, en el One Deck Dungeon. No sé si has jugado. No. Pues es un dungeon para una sola persona, y cada una de las cartas que vas consiguiendo las puedes ir haciendo combar con tu ficha de personaje de muchas maneras diferentes, porque en una esquina tiene un tipo de recursos, en otra tiene otro, en otra tal. Entonces, en función de cómo solapes o dejes de solapar las cartas,
pues valen para muchas cosas a la vez, ¿no? Es un juego que no tiene recursos como tal físicos, pero que gracias a cómo están diseñadas de bien las cartas, pues se pueden ir haciendo ese tipo de solapes para que valgan, para representar el estado del juego, ¿no? Entonces, claro, igual en cuanto a usabilidad en mano esa carta, pues no está tan bien, pero si en cuanto a usabilidad en tu tablero personal, por así decirlo, pues permite que el juego sea solo de cartas y no con componentes físicos, pues también da otra profundidad al juego y otros costes. O sea, no necesitas un montón de cosas que en un juego pues típico de Dungeon Crawler sueles necesitar, ¿no? También estoy pensando, por ejemplo, en el Palm Island. No sé si has jugado. No, tampoco. Es de tenerlo, tienes un mazo en la mano y vas pasando las cartas y es también solitario y es para jugarlo de pie, o sea, para jugarlo, yo qué sé, estás esperando la cola o estás haciendo lo que sea. Entonces, las cartas pues aprovechan el anverso y el reverso, y la parte de delante y la parte de, o sea, la parte de arriba y la parte de abajo. Sí. Entonces, tú puedes ir girando las cartas o no, y luego también aprovechan que son cartas rectangulares y que si las tienes giradas sobresalen por fuera del mazo. Claro. Entonces, vas aprovechando un poco todo. Por ejemplo, una carta evoluciona, al principio está de una forma, luego la giras 180 grados y está la siguiente evolución. Luego le das la vuelta y está la siguiente evolución y luego la vuelves a girar 180 grados y está la siguiente evolución. Entonces una carta tú puedes ir evolucionándola para que pues en cada vuelta del mazo más recursos, pero los recursos que tú has ido logrando los consigues girando 90 grados la carta para que quede un saliente por ahí arriba, o sea, el saliente que estaba arriba que quede en la lateral, izquierda. Sí. Eso es, para que veas qué cosas tienes, ¿no? Entonces, claro, ahí están utilizando la carta para tantas cosas que igual una de ellas no está en el sitio óptimo para tenerlo en la mano, pero claro, si no funcionaría esa mecánica de rotar para que se vea tal, ¿no? Obviamente. Entonces, hay veces que les pedimos a las cartas tantas cosas a la vez que alguna sale un poco peor, pero sí que es verdad que si las cartas las vamos a usar como dices tú, que estén en mano o estén bajadas o estén en un mazo para robar o lo que sea, pues todos los consejos que has dado son geniales, porque esto es error de principiante, ¿no? Te pones a diseñar, más que a diseñar, a maquetar tu carta, y si no tienes claras estas 4 ideas, pues luego en mano son incomodísimas y anda la gente pues incluso bajándolas a la mesa, aunque sea un juego de mano oculta. Sí, totalmente. Porque no hay quien se empane de toda la información que tiene en su mano, ¿no? Así es. Pues bueno, hasta aquí toda la reflexión y todo el conocimiento que podía traer sobre la anatomía de las cartas. Yo solamente espero que sea útil para la gente y... Sí, aquí una vez más, como me has tirado el lazo de la neuromandanga todo el rato, hablar también de las limitaciones de nuestra memoria de trabajo. O sea, nuestra memoria de trabajo es lo que nos permite estar gestionando el estado de la tarea que estamos haciendo ahora mismo, y si podemos descargar parte de esa información de estado en las cartas, en los dispositivos físicos que tenemos en la mano, pues vamos a poder pensar estrategias a más largo plazo, o vamos a poder hacer algún movimiento táctico en esta misma ronda o lo que sea, ¿no? Pero si no es posible, si hemos saturado la memoria de trabajo porque hay un diseño de cartas que no nos está ayudando a eso, a sacar factor común, a englobar determinada información de determinada manera, pues ahí vamos a dificultar mucho eso, el movimientos tácticos y estratégicos dentro del juego. Entonces, la usabilidad de la carta no solamente son las sensaciones que se van a generar, sino que también atañen directamente a las limitaciones de nuestro cerebro
Y bueno, puede ocurrir que solamente la gente que se sepa la carta de memoria y que no tenga que utilizarla para leer su información, quien pueda desarrollar ese tipo de pensamiento táctico estratégico. Y eso yo creo que es una pequeña bandera roja en cuanto al diseño más gráfico de nuestros juegos, porque joder, si estamos limitando solamente a la gente que ya se ha aprendido después de haber jugado muchas veces claro, cada uno de los datos de las cartas para poder pensar más allá, pues es duro. Y esto a veces no nos damos cuenta porque precisamente quienes creamos los juegos somos quienes sí que no sabemos de memoria nuestras cartas. Así es. Y entonces de repente empiezas a contar en mitad de un testeo, no, joder, pues esto la podía ser combado así, luego así, luego así. Y yo, ya, claro. Porque tú te la sabes de memoria, pero a mí me está costando muchísimo ver ese combo tan evidente que lo ves tú, porque tienes la memoria de trabajo libre y puedes ocuparla en este tipo de estrategias. Que ya sabéis que no hay números mágicos para ver cuántos elementos podemos tener en nuestra memoria de trabajo, pero que antiguamente se hablaba del número mágico de 7 más menos 2 elementos, y en estudios sucesivos se han ido reduciendo esos números y ahora más o menos estamos en 4 elementos. ¿Qué es un elemento dentro de la memoria de trabajo? Pues depende de tu nivel de capacidad de abstracción, pues serán más cosas o menos. El ejemplo que solemos poner típico es el del ajedrez. Para alguien que está empezando, 4 elementos son pues 4 fichas en el tablero. Solamente podemos almacenar eso. Para alguien que es un poco más ducho en la materia, pues 4 jugadas. Y para una persona experta, pues pueden ser incluso 4 partidas diferentes que acabaron con finales parecidos a lo que tenemos ahora o lo que sea. Entonces, conforme vamos ganando en soltura dentro de un juego, pues esos 4 o 5 elementos que podemos tener en nuestra memoria de trabajo pueden ser cada vez más profundos, pero cuidado, porque no pueden ser muchos. Así que toda la información que podamos descargar en materiales físicos, y que sea una memoria secundaria, nuestras cartas que tengamos en la mano o las que estén en la mesa, pues mejor que mejor, pero para eso tienen que tener cierta lógica y cierta estructura, como bien ha contado Adrián. Si queréis saber más sobre la memoria de trabajo, hay 2 programas, creo recordar, que hablamos sobre la memoria de trabajo. Uno seguro, el otro creo que es derivado de. Uh-huh. Así que os animo a que los busquéis en Neuromandangas, porque vais a encontrar en el podcast 2 programas hablando sobre este concepto. Ahora sí, Pablo, ¿podemos dar por finalizado este programa? Eso es. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, como siempre, por estar ahí, escucharme. Hoy hace mucho tiempo que no hacía yo un programa con todo organizado. Creo que no me ha atascado mucho, ¿no? Ha ido un poquito fluido. No, todo fluido. Se te da muy bien esto, y además es una gozada porque se notan las horas de vuelo, o sea, de haber visto muchas cartas, de haber diseñado muchas cartas, o sea, creo que es contenido de calidad muy difícil de encontrar en otros sitios, así que muchas gracias por haber hecho los deberes hoy y contárnoslo también. Veremos cómo lo aplica la audiencia. Yo quiero ver resultados en ese grupo de Telegram que tenemos, a ver cómo van haciendo sus diseños de cartas. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado escuchando esto donde quiera que lo estés escuchando, porque ya estamos en 80.500 plataformas, ya no sé ni dónde estamos. Principalmente en iVoox y YouTube, pero bueno, puedes estar escuchando esto en podcast Carracuca, pues también puedes encontrarla ahí. Nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.